Conversando aquí. Bueno, y qué dicha que continúa con nosotros, porque vamos a tocar un tema que para muchas mujeres es tan delicado y llega ese momento de la menstruación y se vuelve una pesadilla porque están débiles, porque sangran demasiado, porque les molesta muchísimo. Y ¿sabe qué? Vamos a ponerle punto final y mucha atención a lo que el ginecólogo Carlos Rodríguez tiene para ayudarles en esta mañana. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo podríamos ayudarle a esa mujer, a esa señora, a esa joven que sufre de esos sangrados abundantes, que no la deja tener paz en esos días y que hay molestias y puede terminar incluso en casos de anemia, doctor? ¿Con qué le podemos ayudar? Uy, Dios mío. Sí, es importante decir que este tipo de trastorno que se presenta desde la edad muy joven, ¿verdad? Prácticamente desde que empieza la menstruación, es como el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y va a acontecer durante toda la vida, toda la etapa reproductiva, hasta que la paciente se le retira este periodo. Puede pasar ese tipo de situaciones, sobre todo, por ejemplo, sí, en la etapa de la adolescencia nosotros podemos ver que hay pacientes que tienen muchos trastornos irregulares del ciclo. Casi siempre se deben por el inicio de esa menstruación y por la irregularidad que ocurre en esta etapa, los trastornos sobre todo de desequilibrios hormonales y eso, ¿verdad? Doctor, y cuando tenemos una mujer que tiene esa menstruación fuerte, abundante, que incluso molesta y duele, ¿qué le podríamos recomendar? Porque usted nos trae aquí prácticamente todo de origen natural que podríamos aplicarlo en casa. Exactamente. No es solamente en la etapa del ciclo menstrual, eso es importante decirlo, sino que a lo largo de la vida de la mujer, la alimentación adecuada, todo esto nos lleva a que se logre un equilibrio a nivel del cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alimentos que aportan hierro, como tenemos aquí el brócoli, tenemos las ciruelas y las uvas pasas y los cereales enriquecidos en hierro, todo eso nos pueden prevenir que esa paciente que tiene un sangrado excesivo, que podemos decir que esa paciente que pasa más de 7 días teniendo su regla y que se cambia antes de las 2 horas la toalla, esa paciente tiene un sangrado excesivo. Entonces, más de 7 días y cambio de toalla cada 2 horas. ¿Verdad? Exactamente, es correcto. Entonces, podemos prevenir la anemia con el consumo de una dieta adecuada. ¿El sangrado excesivo puede terminar en anemia entonces, doctor? Puede terminar en anemia y puede terminar también en otras consecuencias. Depende de si encontramos alguna patología, ¿verdad? Siempre, sí, de la gravedad de cada uno de los casos. Hay que tener presente que toda paciente con un sangrado excesivo hay que inmediatamente debe acudir al médico, ¿verdad? A la consulta ginecológica para nosotros hacer el diagnóstico adecuado. Ok, y doctor, mientras en ese interín, entonces recurrimos a las ciruelas, a las pasas, sí, brócoli y cereales. Todos los alimentos que sean enriquecidos en hierro nos van a ayudar a prevenir que esa paciente tenga una anemia por ese sangrado. Bueno, vean que esto es para señoras, para las muchachas, para las que están aquí en casa y que se sienten identificadas con este tema. Algo tan sencillo como esto, brócoli, pasas, cereales, nos pueden ayudar. Entonces, doctor, ¿esto qué? ¿La dieta diaria debería contener? En la dieta diaria, debería contener. ¿Todos los días, entonces? Sí, sobre todo importante en esos adolescentes que se levantan en la mañana, se alistan y se van al colegio y a veces se van sin desayunar. Entonces eso empieza a generar un desequilibrio. Entonces vienen esas menstruaciones descontroladas porque el desayuno es clave, ¿verdad? En la mañana. Entonces sí, es importante. Por ejemplo, productos naturales o algún tipo de frutas, como por ejemplo la naranja. Los jugos de naranja en la mañana nos ayudarían mucho, sobre todo en pacientes que están en la etapa de menstruación. Y le podemos añadir algunas gotitas de limón, son tonificadores. ¿El mismo jugo de naranja? Sí. Digamos, yo agarro aquí una gotita de limón, exactamente. La mayoría de todos estos productos que tenemos aquí son astringentes, son tonificadores y coagulantes, entonces nos ayudan a reducir esos coágulos en la menstruación que son tan molestos y que producen dolores. Y son antiespasmódicos, nos ayudan también a disminuir el dolor. También, entonces esto podría ser perfecto para la muchacha, la señora que está en la etapa menstrual. Es correcto. A la hora del desayuno, doctor. Jugo de naranja con unas gotitas de jugo de limón también. Doctor, correcto. ¿Qué pasa con esas pacientes que después de tener relaciones sexuales tienen un sangrado? ¿Por qué se produce este sangrado? Sí, en ese caso hay que ver, casi siempre son lesiones a nivel del cuello, que quedan sobre todo después de los nacimientos de los bebés, quedan esas lesiones, pero siempre hay que descartar ya lesiones internas como a nivel del útero, en la parte interna del útero. Nosotros podemos descartar la presencia de tumores
que pueden ser benignos o pueden tener algún tipo de potencialidad. Que podrían ser los que estén provocando es mejor Provocando revisarse en todo esos caso, sangrados, doctor. exactamente, es correcto. Siempre esa paciente debe de ir a una cita médica. Ok, doctor, y otro tipo de sangrado que preocupa mucho a las señoras que ya pasaron por su etapa de menopausia, dijeron, bueno, ya me olvidé de la menstruación y aparecen sangrados irregulares. ¿Qué pasa en esas pacientes? Sí, los desequilibrios también hormonales que ocurren en esa etapa nos pueden dar lugar a la aparición de esos tipos de sangrado, pero siempre tenemos que descartar la presencia de alguna tumoración en ese útero que apareció en la etapa del climaterio, en la etapa de la menopausia o posterior a ella. Entonces siempre hay que investigar a esa paciente. Si nosotros vemos que esa paciente no tiene ninguna potencialidad de ningún tumor, entonces nosotros podemos recomendar la dieta adecuada, que en esa etapa es importante también de la vida, porque en muchas ocasiones las pacientes tienden a bajar, todos los extremos son dificultosos, ¿verdad? Si bajas mucho de peso excesivamente o aumentas muy rápido de peso. Entonces hay que comer... En esa etapa el metabolismo se hace muy lento y entonces nosotros tenemos que tratar de mejorar la alimentación. Por ejemplo, los jugos que tenemos aquí, como de zanahoria y de perejil, reducen zanahoria y perejil. Zanahoria y perejil. Muy bueno. Y eso se consume a diario. Uno lo ve como hay centros que uno lo puede hacer en la casa. ¿En qué nos Muy ayuda sencillo. particularmente este juguito? Sobre doctor? todo en reducir los sangrados, disminuir el flujo menstrual en esa etapa del climaterio, donde a veces se hace muy incómodo porque vienen menstruaciones muy abundantes. Menstruan, no menstruan, Menstruan, y están en es esa correcto. etapa. Entonces, este juguito de manera diaria le puede ayudar a esta Es señora correcto. que está pasando por la etapa Sí. de climaterio, entonces. ¿Todas las mañanas podríamos tomarnos este jugo? Toda la doctor? mañana puede tomarse un Perfectamente. Bueno, ahí tienen la recomendación, zanahoria con perejil, doctor, para que apunten. Está sencilla la receta. Muy sencilla la receta. Vamos a otro caso, doctor, cuando son niñas que uno diría, tiene sangrado y como mamá me asusta porque tal vez está muy jovencita. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Es frecuente que esto suceda en niñas? Sí, se ve frecuente. En niñas, sobre todo, que empiezan a menstruar en edades muy tempranas, a partir de los 9 años, hay pacientes que se asustan, pero ya esa niña empieza a tener un sangrado, ¿verdad? Es la menstruación que llega. Entonces, podríamos decir como normal, entonces. Exactamente, puede decirse normal. Entonces, a veces esa menstruación viene acompañada de dolor, inclusive. Entonces, el consumo de productos naturales en la dieta o en el momento que la paciente tiene ese sangrado, nosotros podemos recomendar, por ejemplo, la canela, que nosotros podemos utilizarla en forma de té o la podemos utilizar mezclada con la leche, se ve muy frecuente. Podría eso, ayudarle, entonces. nos puede ayudar también. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, qué gusto. Es un placer tenerlo acá en casa y que nos dé estos consejos tan Qué valiosos. gusto. Muy amable, doctor. Continuamos. Pati.